Hola colegas, buenas tardes, ¿cómo están? Fidel Estrada transmitiendo desde Villahermosa, Tabasco, en junio del año 2021. Y esta tarde quiero hablar sobre un tema que me parece difícil de tratar y es el derecho que tiene el padre que no da pensión alimenticia para ver a sus hijos. Es decir, dicho de otra forma, el padre que no da dinero para la manutención de sus hijos, tiene derecho a verlos, tiene derecho a convivir con ellos, tiene derecho a que se los presten, tiene derecho a llevárselos un fin de semana. De eso se trata este video. Empezamos. Bien, vamos a plantear un poco la problemática de este asunto. Generalmente estos asuntos empiezan con una pareja que se separa. Vamos a decir que puede ser un matrimonio o puede ser una pareja de concubinato, por regla general. Es difícil que esto pase entre una madre soltera que registra el papá al niño y luego, porque ahí se dan otras reglas desde el principio, ahí como que lo establecen con mayor claridad y como no, técnicamente no hay un vínculo emocional fuerte entre ellos, entonces no, lo que yo he visto, pues no he visto grandes problemas en un caso así. Sin embargo, en los casos de matrimonio, en los casos de concubinato, cuando tienen varios años viviendo juntos, ya tienen hijos, sean casados o concubinos, y de pronto viene una fractura en la relación, viene una rotura, entonces la mujer se sale de la casa o corre al hombre o el hombre se sale de la casa y entonces viene un desajuste total porque los hijos empiezan a convertirse de alguna forma en el objeto de la discordia entre los padres. Y además que los propios padres no saben qué pueden hacer, hasta dónde tienen derecho, hasta dónde no tienen derecho. Y bueno, la mujer, en términos generales, cuando tiene a los niños, empieza a reclamar la pensión alimenticia como parte del derecho de guardia y custodia de tener a los niños y como requisito específico para que el papá pueda ver a sus hijos. Y esto, lamentablemente, no es correcto porque está equivocado. Vamos a explicarlo brevemente. Bien, vamos a explicar poniendo un ejemplo muy simple y tratar de comprender la situación que se da en una pareja así. Vamos a suponer que hay una pareja con un hijo, dos hijos, tienen, digamos, 7 años de matrimonio, 8 años, 10 años aproximadamente. De pronto un día la señora sufre un ataque de celos o el señor por un mensaje malintencionado o una mala interpretación, una amiga del trabajo le escribe, la señora lee el mensaje y bueno, a partir de ahí empieza un problema, ¿no? Un conato de bronca, la señora corre al señor, la señora malinterpreta las cosas o el señor malinterpreta las cosas. El caso es que no quiero ir más allá en el ejemplo, ahí dejarlo como una mala interpretación. Puede haber más cosas, puede haber más fondo. El caso es que lo corre al señor de la casa, el señor se sale, la mujer está muy enojada, el señor está muy sentido, adolorido, ardido quizá porque lo corrieron de su casa y bueno, pasa una semana, el señor no le habla, la señora tampoco le habla, la señora se hace la digna, el señor también se hace el digno porque dice que él no hizo nada y que no tiene cola que le pisen. Para no avanzar con esto, llegan 15 días y entonces la señora necesita dinero para darle de comer a sus hijos. Pero el señor, como está muy enojado, considera que si ella necesita dinero, tiene que venir a pedírselo y tiene que pedirle una disculpa. Y la señora está tan enojada que no piensa ir a pedirle ni darle una disculpa. Simplemente le manda un mensaje y le dice, tus hijos tienen hambre. Y el señor le dice, pues ven por el dinero.
y ella no va. Bueno, como sea, el punto es que la señora consigue dinero, por otra parte, le da de comer a sus hijos, como sea, y el caso es que los dos empiezan a ponerse en una postura extrema de coraje, de resentimiento y de bronca con el otro. Bueno, dentro de esta situación, puede o no darse el caso que la mujer demande la pensión alimenticia. Pero independientemente que no la demande, vamos a decir, los niños empiezan a reclamar que quieren ver a su papá. Y el papá, pues se supone que empieza a sentir la necesidad de ver a sus hijos. Entonces el señor trata de acercarse y decirse a la señora que quiere ver a sus hijos. La señora lo contesta con un descolón, diciéndole, pues no has dado pensión, hasta que no des pensión no te voy a dejar ver a tus hijos. Y el problema sigue haciéndose más grande y los hijos siguen siendo víctimas y siguen siendo la manzana de la discordia en una situación como esta. Bien, entonces, ¿qué debe de pasar aquí? ¿Qué es lo correcto para resolverlo jurídicamente? Y cuando digo jurídicamente, quiero dar a entender que como ellos, como seres humanos, no pudieron ponerse de acuerdo, entonces ahora tenemos que ir a un tribunal para que la autoridad ejerza su función y dicte justicia en un caso para que estas dos personas puedan sobrellevar la relación que tienen y los hijos puedan seguir creciendo en condiciones más o menos normales. Bien, entonces, ¿cómo resolver esto? Lo correcto, sin hacer más grande el problema, sin buscar un divorcio, sin hablar de un rompimiento definitivo del concubinato, porque además hay que entender que las parejas sufren altibajos y pueden después pueden reconciliarse. Y uno como abogado tiene que ser conducto para que ellos se reconcilien en la medida de lo posible, no para que ellos rompan definitivamente. Serán ellos los que decidan si rompen definitivamente, pero no el abogado recomendar el divorcio a priori. A priori deberíamos recomendar que traten de conciliar y de buscar el bien mejor para sus hijos. Y a eso voy. El procedimiento que considero correcto es, en primer lugar, si es posible, llegar a un convenio y hacerlo ante la autoridad judicial, es decir, entre los sistemas de conciliación o mediación que hay en los tribunales, comparecer los dos, fijar las reglas, para que quede perfectamente asentado que la madre conservará la guarda y custodia, si es el caso que en esas condiciones se dio la fractura o el rompimiento. Miren, independientemente que hay jurisprudencias que ya dicen lo contrario, y lo contrario me refiero a que el hombre sí tiene la capacidad para cuidar a sus hijos menores de 7 años, todavía la ley, la legislación, instituye que los menores, por ejemplo, de 7 años deben estar con su madre. El Código Civil Federal para México señala que los menores de 12 años deben de estar preferentemente con su madre. La única excepción para que los niños no estén con su madre es que la mujer ponga en riesgo al niño, o sea, que ponga en riesgo su integridad biopsicosocial. ¿Me explico? El ser humano como es un ser biológico, psicológico y social. Entonces, si las actividades de la madre, sus negocios, o se dedica a algo ilícito y pone en riesgo al menor, entonces es la autoridad quien debe retirar al menor de ese, digamos, mala influencia y ponerlo con otra persona que lleve la guardia y custodia, que no se dedique a actividades ilícitas o que no lo ponga en riesgo. Porque tan es poner en riesgo, por ejemplo, dejar a un niño solo en una casa, irse a trabajar la mamá y cerrarle con llave. Eso es un riesgo, porque se va a ir por horas. Aunque diga hay celular, está poniendo en riesgo. Es un estado de abandono real y emocional del menor.
Bueno, regresando al tema, si no se pudiera hacer el convenio, entonces hay que hacer un procedimiento. A instancia de parte lo puede hacer la mujer o lo puede demandar el varón. El régimen de visitas para que un juez señale cuáles días y a qué horas el papá podrá ver a sus hijos, además de señalarse si van a ser las visitas, van a ser vigiladas o van a ser libres. Cuando digo vigiladas o controladas, me refiero a que sean en un centro de convivencia familiar de los que han establecido los diferentes tribunales de justicia. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto y por qué sugiero un procedimiento? Bueno, pues para evitar malos entendidos, en el sentido de que el papá le prestan los niños y se los lleva, no regresa, o empieza a juguetear pues, con la mamá en el sentido de decir, pues me puedo quedar con los hijos, empezar a meter ruido en una relación que de por sí ya está mal. Entonces, para evitar eso, es mejor que las cosas estén claras, que sea ante un tribunal. Si no han podido ponerse de acuerdo antes, pues bueno, hay que hacerlo delante de un tribunal. Entonces, que para eso está el juez, para esa es su función, para resolver conflictos entre particulares. Y tratándose de asuntos de familia, es interés del Estado que haya resolución adecuada de este tipo de conflictos. Bien, entonces con eso se minimizan los riesgos para que el padre no vaya a hacer la gracia pues de quedarse con los menores y no entregarlos. Y bueno, finalmente explicar, con esto vamos a dar por terminado el video, finalmente explicar que independientemente de que el padre dé o no dé pensión, pues tiene derecho a ver a sus hijos. La única forma de que perderá ese derecho es cuando no haya dado tantas veces pensión y ha pasado años que se le condene a la pérdida de la patria potestad. Pero, y aclaro, pero a pesar de ello subsiste el derecho del hijo, porque el hijo siempre tendrá derecho de ver a su padre. Y en igualdad de circunstancias del derecho del padre al derecho del hijo, siempre será preferido el derecho del hijo. El derecho de los niños es superior y los jueces tienen que resolver en base al interés superior del niño. Entonces, aunque el papá no dé pensión, si el niño quiere ver a su papá y no lo pone en riesgo, pues tiene derecho a verlo. Aunque la mamá se enoje y aunque patalee, ahí está la norma jurídica, así es, no puede romper ese vínculo que existe entre padre e hijo y no puede romper el derecho del menor a convivir con su padre, con su madre, con sus abuelos paternos, maternos, con sus tíos, con todos sus ascendientes, con sus primos, sus primas, de asistir a fiestas. No puede resquebrajarlo de una parte de su vida, solo porque el papá no da pensión. Finalmente hay otros obligados a dar pensión. Bien, pues ese es el comentario de hoy. Ojalá que les sea útil. Ya saben que mi teléfono es 9932 11 87 67 para mandar mensajes de WhatsApp. Pueden escribir también al correo estradapalma@gmail.com. Trato de responder las dudas. Estoy a sus órdenes para servirles y nos vemos en un próximo video la semana que entra. Muchas gracias por todo.